Hola jovencitos, ¿cómo están? Espero que Dios mediante se encuentren muy bien y espero también que se hayan cuidado bastante en esta cuarentena. Sé muy bien que muchos tal vez estén muy aburridos, sin saber ya qué hacer, pero aquí está la solución. Vamos a empezar a estudiar, a retomar nuestras clases, ya que por ahora no se puede hacer en aulas, si ustedes saben por qué, ¿no es cierto? Pero jóvenes, en esta vida nada es imposible, todo se puede hacer. Además, yo tengo o confío bastante en la capacidad que ustedes tienen porque saben utilizar bastante bien muchas aplicaciones y por qué no poder hacerlo esto, ¿no es cierto? Bien, jovencitos, justamente estoy con los de quinto, de secundaria, y vamos a volver a retomar el tema que estábamos ya empezando, que era sobre la segunda condición de equilibrio. Antes de continuar a lo que estábamos haciendo, voy a hacer un pequeñito repaso para la introducción, para que así podamos recordar y ver qué es lo que estábamos haciendo, ¿no es cierto? Para que no tengan muchas dudas. Bien, jóvenes, habíamos quedado en la segunda condición de equilibrio, que era sobre todo para el equilibrio de rotación de los cuerpos sólidos. Bien, ahora voy a tomar un ejemplo, así de rapidito. Ya este cuaderno que lo tengo en mano, ya vamos a suponer que es una puerta, ¿sí? Y estas son las bisagritas, estos otros son las bisagras. ¿Qué hayamos dicho nosotros que para provocar un efecto de giro? ¿Qué es el efecto de giro? Esa tendencia que tienen los objetos de girar respecto a un punto de giro, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Que en este caso serían las bisagras. Entonces, para lograr ese efecto de giro necesariamente tengo que aplicar una fuerza. Y esa fuerza tiene que ser así o así perpendicular. Perpendicular, ¿saben qué es, no es cierto? 90 grados entre el plano de la puerta y la fuerza de los estoy aplicando. Fíjense bien, ahí está, 90 grados exactamente. ¿No es cierto? Y entonces, si yo aplico una fuerza justamente donde están las bisagras, ¿será que voy a lograr un efecto de giro? Imposible. Para lograr el efecto de giro tiene que haber sido así una determinada distancia desde el punto de giro que son las bisagras a donde voy a aplicar la fuerza. Si yo voy alejando, miren, si aplico una fuerza no voy a hacer que gire para nada esta puerta. Pero si alejo de la bisagra, fíjense bien, entonces la fuerza que estaba aplicando hace rato, aplico ahí y empieza a girar. ¿Sí o no? Y si alejo más, obviamente la misma fuerza que estoy aplicando va a hacer que el efecto de giro sea mucho mayor. Eso se acuerdan, ¿no es cierto? Por tanto, de ahí habíamos definido que el efecto de giro, o también llamado momento de torsión o torque, ¿se acuerdan? Estaba simbolizada por la letra tau, ¿sí? Y esta era igual al producto de la fuerza perpendicular, esta rayita T es al revés, esto significa perpendicular, por el radio de giro o brazo de acción. ¿Cuál es el radio de giro o brazo de acción, jóvenes? Ustedes conocen. ¿Se acuerdan, no es cierto? Las bisagras. Del punto de giro que son las bisagras a la distancia, o sea, a donde yo estoy aplicando la fuerza, o sea, la distancia que hay de acá hasta acá. Supongamos que de acá hasta acá hay 20 centímetros. Ahí está. Entonces, la fuerza que estoy aplicando a una distancia del punto de giro. Si lo acerco más, puede que esté a 10 centímetros. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos del brazo o radio de acción. ¿No es cierto? Bien, jovencitos. Espero que con esto ya les haya recordado un poquito de lo que habíamos hecho anteriormente. Ya, bien, algunos casos prácticos que les voy a mostrar acá. A ver. Aquí tengo unas reglitas, ¿ya? Algunos casos prácticos precisamente sobre la aplicación del momento de torsión o torque sobre algunos cuerpos rígidos. Fíjense bien, si yo tengo una reglita, si esta regla yo lo coloco aquí, digamos, ¿qué va a suceder? Gira, ¿no es cierto? Va a empezar a girar. Si yo aplico una fuerza, empieza a girar respecto a un punto de giro. Si yo coloco esta reglita ya, que es un cuerpo sólido, y aplico una fuerza como se ve en la figura, entonces me dice que el momento de torsión va a ser igual al producto de esa fuerza, porque esa fuerza ya es perpendicular. Fíjense bien, ya es perpendicular. Entonces, directamente va a ser fuerza por el radio, ¿no? Radio es la distancia que hay del punto de giro a donde se aplica la fuerza. Otro caso práctico sería el siguiente, jóvenes. En este caso también voy a colocar la regla, ya un ejemplo de la regla, y estoy aplicando una fuerza.
una fuerza que es paralela a esta regla. Si se fijan, si nos fijamos, a ver, les voy a explicar acá. Voy a agarrar nuevamente este cuaderno. Aquí están las bisagras. Si yo aplico una fuerza que es paralela a esta puerta, ¿será que va a girar? Es como si yo esta fuerza estuviese aplicando directamente aquí, en el punto de las bisagras. Entonces, no logran o no provocan ningún efecto de giro. ¿Se dan cuenta? ¿No? Es imposible, jóvenes. Por más que yo jalase también de forma paralela, tampoco va a poder girar. Por lo tanto, no provoca ningún efecto de giro. Entonces, es difícil que pueda girar. Y esta regla lo propio. Si yo aplico una fuerza que es paralela, fíjense bien, no va a girar ni arriba ni abajo. ¿Sí o no? Entonces, aquí el efecto de torque o el momento de torsión o torque va a ser directamente igual a cero. Pero ¿qué sucede, si se fija acá, qué sucede si yo aplico una fuerza que es, miren bien, una fuercita que tiene un ángulo de inclinación? ¿Qué va a suceder? A ver, volveré al ejemplo de la puerta. Si yo aplico, miren bien, una fuerza con un ángulo de inclinación, ¿voy a lograr que la puerta gire? Sí, va a girar. Pero no se olviden que esta fuerza que tiene un ángulo de inclinación tiene una componente que es paralela a la puerta y otra componente que es perpendicular a la puerta. Por definición, ¿qué me dice que va a provocar el efecto de giro? La fuerza que es perpendicular. Esta, su componente perpendicular a la fuerza, es la que va a provocar el efecto de giro cuando yo tengo una fuerza con un ángulo de inclinación, ¿no es cierto? Ahora, lo mismo sucede acá, fíjense bien. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Miren, aquí tengo una fuerza, obviamente, a ver, ya. Tengo una fuerza que se está aplicando, obviamente va a lograr un efecto de giro. Pero fíjense una cosa, esta fuerza va a tener una componente que va a ser paralela y otra fuerza que va a ser perpendicular a la regla, ¿no es cierto? Entonces, esta de acá va a tener una componente que se va a llamar, la que está al lado del ángulo, ¿cuál es? F coseno del ángulo. Si este es coseno, este va a ser F seno del ángulo. Ahí está, jóvenes. Entonces, por definición, ¿cuál de esas fuerzas va a provocar el efecto de giro? Por lógica, esta fuerza perpendicular. Porque esta de acá hemos demostrado que no logra ningún efecto de giro. Esta que es paralela, ¿no? Entonces, la que va a provocar el efecto de giro va a ser sí o sí el F seno del ángulo. Por tanto, el torque de acá voy a colocar F seno del ángulo por el radio, que es todo esto, el tamaño de la hoja, del punto de giro a donde se está aplicando la fuerza, que sería E. ¿Sí o no? Bien, jovencitos, habíamos visto también alguna convención de signos, ¿se acuerdan, no es cierto? Que si hay fuerzas que logran el efecto de giro a un cuerpo rígido, obviamente, que va a girar en el sentido ángular o en el sentido contrario a las agujas del reloj, fíjense bien, el reloj gira así, ¿no es cierto? Pero si es el contrario, dice que el torque va a ser considerado como positivo. Pero si hay fuerzas que provocan un efecto de giro en el sentido de las agujas del reloj, o sea, en el sentido a favor del reloj, se dice que el torque que está provocando una fuerza, las fuerzas van a ser consideradas como negativas. Es una convención de signos que no lo he inventado yo, sino que ya se ha propuesto hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Bien, entonces, esto es lo que vamos a utilizar justamente en la resolución de algunos ejemplos o ejercicios. ¿Está bien, jóvenes? Bien, jovencitos, continuando vamos a hacer un ejemplo que ya lo habíamos hecho en el curso. Simplemente lo voy a volver a hacer para que recuerden y tengamos idea de cómo se resuelven estos ejercicios. ¿Está bien? Pero no se olviden repasar, por favor, porque vamos a dar un examen de esto. Bien, jóvenes. Dice, hallar el momento de torsión resultante sobre una placa de 2 por 3 metros
respecto al punto O si sobre él actúan 4 fuerzas como se muestra en la figura. Me está pidiendo el momento de torsión resultante, o sea, el torque resultante. Esto significa, seguramente estas placas se están, como funciona la figura, se están aplicando 4 fuerzas y no sabemos en qué sentido está girando, pero sí está girando. Puede que esté girando en el sentido antihorario o puede que esté girando en el sentido horario. Eso vamos a ver y vamos a ver cuánto vale el torque más. Bien. Otra cosita. Si se fijan, yo voy a hacer como ejemplo a este cuaderno, a esta placa con el cuaderno. ¿Sí o no? Hay una fuerza acá, otra fuerza allá y otra fuerza hacia la izquierda y otra con un ángulo de inclinación. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Miren bien. No se olviden que el torque es igual al producto de la fuerza que es perpendicular por el radio o brazo de acción. Ahí está. ¿Sí o no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para hallar la fuerza o el torque resultante va a ser igual a la sumatoria de todos los torques que se están aplicando en este cuerpo rígido. ¿Sí o no? Bien. Primero, torque resultante voy a colocar acá. ¿Cuántos torques hay? ¿O cuántas fuerzas hay? No se olviden que cada fuerza provoca un efecto de giro, es decir, un torque. Tenemos fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3 y fuerza 4. Entonces voy a colocar aquí torque 1, ¿ya? Más el torque 2, más el torque 3, más el torque 4. ¿Está bien? De aquí hallo que el torque resultante va a ser igual. ¿A qué es igual el torque? Fuerza por el radio. Si se fijan, aquí está bien. Fuerza 1. Esta fuerza 1, ¿qué tipo de giro va a lograr? Fíjense bien. Aplicamos en ese sentido. Respecto al punto de giro, va a hacer girar el sentido antihorario, ¿no es cierto? Y ese se va a considerar como positivo, de acuerdo a la convención de signos que les dije. Entonces voy a colocar positivo más F1 por el radio 1. ¿Está bien? Pasamos a la fuerza 2, que también va a provocar un efecto de giro, es decir, un torque. Si se fijan acá, aquí está el punto de giro, ¿no es cierto? Y la fuerza se está aplicando así. A ver, imagínense un poquito. ¿Cómo lo voy a hacer girar al cuadrado? Así. Y entonces se está girando en sentido horario. Cuando es sentido horario, el signo siempre es negativo. Ahí está. Entonces va a ser fuerza 2 por el radio 2. Bien. Ahora, pasamos a la fuerza 3. Aquí hay que tener mucho cuidado. Ya, esta fuerza 3 lo voy a descomponer. Ya, va a tener sus componentes, fíjense bien. Porque esa tiene una inclinación. Una fuerza que es paralela a este plano y otra fuerza que es perpendicular. Ahí está. La que está al lado siempre es F3 coseno de 30. Eso ya saben, la que está al lado, acuérdense, siempre es coseno. Y si este es coseno, este va a ser F3 seno de 30. Bien. Entonces, aquí, ¿cuántos efectos de giro voy a tener? Ya. Fíjense bien, este F3 de acá, ¿sí? Miren, es como si yo estuviese jalando desde acá. Fíjense bien, jalando así. Entonces, el efecto de giro que va a provocar es en el sentido de las agujas del reloj. Y se va a hacer, sí o sí. Lo voy a poner con rojito para que tengamos más idea, ¿ya? Menos, estamos hablando de este F3 seno de 30 por el radio de 3 voy a colocar. ¿Sí? Es como si estuviese jalándose desde acá. Entonces, ¿qué tipo de giro va a provocar? Sentido horario. Cuando es horario, va a ser negativo. ¿Sí o no? Luego me vengo a este. Me estarán diciendo, pero profe, esto es paralelo, no provoca efecto de giro. Sí, en este caso, cuando aplico en esta placa, sí. Porque esta fuerza es como si estuviese jalándose desde acá. Entonces, respecto a este punto de giro, fíjense, va a ser perpendicular, ¿no es cierto? Entonces va a ser girar en sentido antihorario. Y cuando es antihorario, es positivo, y voy a volver a colocar F3, pero por el coseno de 30 por L3.
Ahí está. Espero que hayan entendido, jovencitos. Además, estamos repasando. Por último, vengo a la fuerza F4. Fíjense bien aquí. Creo que algunos no me han entendido esta partecita cuando les explicaba este ejercicio. Por ejemplo, si yo jalo el cuaderno, miren, ¿será que gira? Pero si jalo de aquí, gira. Pero si jalo de acá, gira. Pero si jalo de acá, gira. Si jalo arriba, gira. Pero si jalo así de forma paralela, imposible que gire. Entonces, el F4 no provoca ningún tipo de efecto de giro. Es como si estuviese jalando desde acá. Por tanto, no es raro. Pero lo voy a colocar para que nos ubiquemos. F4 por L4. ¿Está bien? Ahí están todos los torques para hallar la resultante. Muy bien. Continuando, jóvenes. Ya, el torque resultante va a ser igual a ¿qué? A la fuerza 1 que vale ¿cuánto? 2 directamente. Ya no van a colocar las unidades, saben que ya no es necesario porque nos vamos a complicar y es más difícil todavía eso. La distancia, no se olviden que es un cuadro de 2 por 3. 1, 2, 3 metros. 1, 2 metros. O sea, cada cuadrito mide 1 metro, ¿no es cierto? Entonces, de aquí hasta aquí, ¿qué distancia hay? ¿O cuántos metros hay? De acá hasta acá, para el F1 hay 2 metros. Entonces, por 2. Menos, pasamos a otra fuerza. F2, ¿cuánto vale? 5. El radio 2, fíjense. ¿Desde dónde? De acá hasta acá. Perpendicular, ¿no? ¿Sí o no? Perpendicular. Entonces, eso es lo que está provocando un efecto de giro. ¿Qué distancia hay de ese cuadrito? Sería por 1. Pasamos a este de acá. ¿Desde dónde está jalándose? Desde acá. La distancia que hay de acá es un cuadrito. ¿Pero cuánto vale F3? F3 vale 3 seno de 30 por, fíjense bien, de aquí a aquí hay un cuadrito, va a ser 1 metro. ¿Sí o no? Me voy al F3, que es 3 por el coseno de 30. Radio 3 es como si estuviese jalando desde acá, ¿no es cierto? Entonces la distancia de acá hasta acá, ¿cuánto hay? 2 metros, porque son 2 cuadritos por 2. Por tanto, el F4 hay una fuerza, pero que no está logrando ningún efecto de giro, ¿no es cierto? Porque es como si estuviese jalándose desde el origen, por tanto no hay distancia y este va a ser directamente igual a 0. Ya no lo tomamos en cuenta. Por tanto, jóvenes, hallamos este valor y esto va a ser igual a ¿cuánto? A ver, 2 por 2 menos 5 menos 3 por seno de 30 más 3 coseno de 30. ¿Hay algún error? Parece. No, creo que he hecho mal. Sí o no. A ver, 2. 5 menos 3 seno de 30 más 3, ya me he olvidado, coseno de 30 por 2, 2,7. 2,7. Entonces el resultante es igual a 2,7 newton por metro. ¿Por qué newton por metro? Porque el torque es fuerza por el radio. Fuerza newton, radio metro. Newton por metro. ¿Ya? Entonces ahí está. El torque resultante me está indicando cómo está girando la placa. En este caso, si se dan cuenta, ha salido positivo. Si ha salido positivo, entonces significa que la placa está girando en sentido antihorario. Pero si hubiese sido negativo, obviamente la placa estaría girando en el sentido, ¿no es cierto? Bien, jovencitos, vamos a pasar al otro ejemplo, ¿ya? Espero que hayan entendido. Ahora sí, jóvenes, voy a continuar con otro ejemplo, ¿ya? Seguramente con algunos hice este tipo de ejemplo y con otros no, pero con los que ya hice ya no lo van a copiar, pero con los que no hice lo van a copiar. Les voy a pronunciar
lentito, o sea, con calma, el enunciado, ya para que ustedes puedan copiar en el cuaderno. Lo continúan nomás ustedes, ¿está bien? Bien, jóvenes, dice, se tiene una barra ingrávida sin peso, en la cual se aplican varias fuerzas, como se muestra en la figura. Determinar la fuerza resultante y su posición. Es otro ejemplito en el cual me está pidiendo lo siguiente. Fíjense bien. Tengo una barra ingrávida ahí. ¿Ya? A ver, lo voy a... Y se están aplicando estas fuerzas. Ya. Hay una fuerza, aquí hay otra fuerza. ¿Dónde voy a colocar? 2 metros. Por acá está una apuntando hacia arriba y otra obviamente apuntando hacia abajo. Esta fuerza 1 es igual a 10 newtons. Esta fuerza 2 igual a 20 newtons. Y esta fuerza 3 igual a 5 newtons. Bien. De aquí, a ver, fíjense bien. Esto lo voy a poner más acá. Ya. De acá hasta acá me dice que hay una distancia de 1 metro. De acá hasta acá hay 2 metros y de acá hasta acá también hay 2 metros. Bien, bien, jóvenes. Primero, vamos a suponer que el punto de giro está por acá. ¿Ya? ¿Qué hacemos en este caso, jovencitos? A ver. Primero, lo que me está preguntando, a ver, lo siguiente, dice determinar la fuerza resultante y su posición. Seguramente de estas tres fuerzas que se están aplicando van a ser una fuerza resultante, el cual va a hacer girar hacia arriba en sentido antihorario o en sentido horario, no sabemos. Ya, vamos a aplicar entonces la fuerza resultante, o sea, la fuerza resultante que es igual a la sumatoria de todas las fuerzas en el eje vertical, obviamente, ¿no es cierto? En este caso, porque todas las fuerzas son verticales. ¿Sí o no? Entonces, esta fuerza resultante va a ser igual a cuánto. Ya no es necesario hacer un diagrama del cuerpo libre, porque aquí ya las fuerzas nos están indicando hacia dónde están apuntando. Lo que apunta arriba positivo y lo que apunta abajo negativo. Directamente vamos a empezar con las fuerzas positivas. Sería F3 menos F1 menos F2. ¿Sí o no? Entonces, aquí va a ser igual. Fuerza resultante. F3 ¿cuánto vale? 5 newtons. F1 ¿cuánto vale? 10. Y F2 vale 20. ¿Y esto cuánto va a dar, jóvenes? Menos 10 menos 20 sería menos 30. Más 5 sería menos 25 newtons. ¿Qué me indica esta fuerza resultante? A ver, sumatoria de fuerzas, lo único que estoy dando es la fuerza resultante, que es la sumatoria de todas las fuerzas en el eje vertical. ¿Qué me está indicando? Que la fuerza resultante está apuntando hacia dónde? Hacia abajo. ¿Sí o no? Ahora me está diciendo a qué posición respecto al punto de giro se encuentra esa fuerza resultante. No sé si es por aquícito, no sé si es por acá o más acá, no sabemos. Entonces vamos a hallar esa posición o esa distancia que hay, pero respecto a un punto de giro imaginario, que va a ser este. Entonces, respecto a este, seguramente va a estar por acá, no sabemos. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Bien, para eso, jóvenes, voy a hallar el torque resultante también, ¿no es cierto? Porque no se olviden que cada fuerza provoca un efecto de giro. Torque resultante es sumatoria de todos los torques que están ejerciendo cada fuerza en la barra ingrávida. Ah, otra cosa, no se olviden cuando dice ingrávida, significa que no tiene peso. Simplemente se están aplicando fuerzas sobre esa barra que no tiene ningún tipo de peso. ¿Está bien? A ver, continuamos. A ver, torque resultante. Sumatoria de todos los torques. ¿Cuántas fuerzas hay? 3. Cada fuerza va a ejercer un torque. Torque 1 más torque 2 más el torque 3. A ver, veremos. Torque 1. Aplicando la definición de torque, fuerza por el radio, ¿no? Sería F1. Fíjense bien. Ahora aquí. Respecto a este punto de giro,
¿Horario o antihorario? ¿Cómo va a ser girar? Horario, ¿no es cierto? Esto voy a considerar como menos F1 por el radio 1. ¿Sí o no? Pasamos al torque 2, que provoca esta fuerza 2. A ver, respecto a este punto de giro, también va a ser girar de forma horaria, o sea, a favor de la salud horaria. Imagínense como si fuese una sola fuerza, olvídense las velas. Entonces, está haciendo girar en el sentido horario, y también va a ser negativo. Menos F2 por el radio 2, ¿no? Y por último, esta fuerza 3 que también provoca un efecto de giro, ¿sí o no? ¿Está apuntando hacia dónde? Fíjense, hacia arriba. ¿Y qué tipo de giro va a ser? Antihorario. Cuando es antihorario siempre va a ser positivo. Por tanto, este va a ser fuerza 3 por el radio 3. Entonces, ¿qué es igual a esto? Miren bien. Torque resultante menos F1. ¿Cuánto vale F1? 10. El radio, a ver, fíjense bien, por algo hemos puesto estas mediciones. El radio es del punto de giro a donde se aplica la fuerza. ¿De aquí a aquí cuánto hay? 1 metro. Menos F2. De aquí, bueno, F2 vale 20, ¿no es cierto? Radio 2. De acá hasta acá, ¿qué distancia hay? Contamos. 1 más 2, 3 más 2, sería 5. Más la fuerza 3, que sería 5 por el radio 3. Entonces, ¿el radio cuánto sería esto? 1 más 2 sería 3. ¿Sí o no? Ahí está. Y con eso podemos hallar, ¿ya? ¿Cuánto vale el torque? Entonces, menos 10, menos 20 por 5, más 5 por 3. Sería menos 95. El torque es igual a menos 95 newton por metro. Lo voy a continuar aquí, sí. O mejor lo voy a este lado. Bien, pero una cosa, me está pidiendo la distancia. Ahí. Entonces voy a reemplazar acá. Sabemos que el torque es igual a la fuerza resultante por el radio de la resultante. Ya. Y ese va a ser igual a ¿cuánto? Menos 95. ¿Sí o no? Ahí está. Menos 95. ¿Cuánto vale la fuerza resultante? Vale menos 25. Vamos a llevar acá. Menos 25. El radio de la resultante igual a menos 95. Menos por menos va a dar más. Entonces, este radio va a ser 95 sobre 25. Entonces, 3,8 metros. ¿Qué significa eso, jóvenes? Que la fuerza resultante va a estar por acá, a 3,8, casi 4 metros. Apuntando hacia dónde? Hacia abajo, ¿no es cierto? Miren. Entonces, este es el radio de la resultante. Esta es la forma de resolver este tipo de ejercicios. ¿Está bien? Bien, jóvenes, ahora vamos a pasar a lo que es la segunda condición de equilibrio o equilibrio de rotación. Ustedes van a anotar esto en sus cuadernos, normal, como si estuviéramos avanzando. ¿Está bien? Dice lo siguiente: para que un cuerpo rígido permanezca en equilibrio, la fuerza resultante y el momento de torsión resultante respecto a un mismo punto de giro deben ser igual a 0. ¿Qué significa eso, jóvenes? Si yo tengo un objeto, miren bien, ¿ya? Un objeto, ¿ya? La fuerza resultante para que este objeto se encuentre completamente en equilibrio, dice que tiene que ser igual a 0. Por tanto, si la fuerza resultante es igual a 0, el torque resultante, o la sumatoria de todos los torques que están efectuando todas las fuerzas, también tiene que ser igual a 0. Así dice, solo así estaríamos asegurando que un cuerpo no tiene ni movimiento de traslación ni de rotación, ¿no es cierto? Es decir, que este cuerpo no se va a trasladar de arriba para abajo, no va a caer, quiere decir que está quieto, como tampoco va a girar ni a este lado ni a otro lado, simplemente que se va a quedar quieto ahí.
Seguramente se van a aplicar varias fuerzas para que este logre girar, pero también van a haber otras fuerzas que contrarresten para evitar el giro. Por tanto, dice que la suma de todos los torques, ¿no es cierto?, de los momentos de torsión, para que este esté completamente quietito ahí, tiene que ser igual a 0. Entonces, tiene que cumplir con ambas condiciones. La primera condición de equilibrio y la segunda condición de equilibrio. Un ejemplito más. Supongamos que esta regla está sujeta en este punto, ¿no es cierto? Sobre esta seguramente se van a aplicar varias fuerzas. Si lo dejo así, su fuerza del peso va a hacer que gire, ¿verdad? Pero si yo aplico una fuerza, ¿sí o no?, va a contrarrestar aquí a la fuerza del peso, por tanto está en equilibrio. Por tanto, esta condición cumple precisamente a esta condición, ¿no es cierto? Bien, jovencitos, espero que hayan entendido eso. ¿Okay? Bien, jóvenes, ahora vamos a continuar con un ejemplo sobre esta condición, sobre esta segunda condición de equilibrio. Bien, les voy a dictar un ejemplo, ¿ya? Dice lo siguiente: una barra uniforme de 2 metros de longitud, ¿ya? O sea, toda la barra mide, dice, N igual 2 metros, ¿ya? Se emplea para equilibrar un bloque de 400 newtons. Peso del bloque igual a 400 newtons. Ahí está. Y para ello se apoya la barra sobre una piedra a 50 centímetros del bloque. ¿Ya? Y para ello se apoya, dice, se apoya la barra sobre una piedra a 50 centímetros del bloque. Es decir, que de aquí hasta aquí hay 50 centímetros. Pero yo no voy a utilizar en centímetros, voy a utilizar en metros. ¿Sí o no? Bien, ¿qué fuerza debe aplicarse en el otro extremo? Bien, entonces, jovencitos, lo que me está pidiendo acá es la fuerza que debo aplicar para que la barra se encuentre perfectamente en equilibrio. Miren bien. Seguramente esta es la piedra sobre la cual está apoyada la barra, ¿no es cierto? Fíjense bien. Ya, aquí se coloca un bloquecito, y si le coloco un bloque, obviamente la barra se va a inclinar y se va a caer así. Entonces, tiene que haber una fuerza equilibrante para contrarrestar el peso del bloque, y esa fuerza tengo que apuntar hacia dónde, hacia abajo, ¿no es cierto? A ver, es algo así, aquí está, les voy a dar un pequeñito ejemplo. Miren, se me fue. Miren bien, si yo coloco así, ahí está. Obviamente, el bloque seguramente lo va a la barra, lo va a elevar, o sea, lo va a acercar, lo va a voltear, ¿no es cierto? Para contrarrestar ese bloque yo tengo que aplicar sí o sí necesariamente una fuerza hacia abajo, para que esté completamente en equilibrio horizontal, ¿verdad? Eso es lo que me está pidiendo entonces. ¿Cuánto vale esa fuerza? Bien, jóvenes. Otra cosita, dice que ahora que la barra uniforme tiene un peso de 25 newtons. W, 25 newtons. Ahí está. Eso me olvidé. Bien, ¿dónde está apuntando el peso de una barra? No se olviden, y esto les voy a decir, ya no se olviden, para cualquier barra, su peso siempre está en el centro de la figura geométrica. Siempre está centrado, concentrado en el centro. Ahí está. Entonces su peso, pero es una barra uniforme, por eso lo dice uniforme, o sea, toda la masa está perfectamente distribuida en toda la barra, a eso se refiere, pero su centro de masa está ubicado justamente ahí donde el peso está apuntando hacia donde ya saben, hacia abajo, ¿no es cierto? Bien, entonces yo lo voy a colocar justo aquí al medio, su peso, ¿ya? Y esto vale W igual 25 minutos. Además que también me da una distancia de acá hasta acá, que es 1,5 metros, y de acá hasta acá es 1 metro. Me da el dato también eso. Bien, a ver, ¿qué podemos hacer?
no se olviden que allá hay un soporte, está apoyado sobre ese soporte, y cuando apoyamos un objeto sobre algo, ¿qué se llama esa fuerza? Si yo me apoyo sobre esto, ¿quién va a reaccionar? La pared en sentido contrario, ¿no es cierto? Entonces acá, si esta barra está apoyando sobre el resorte, entonces, perdón, sobre el soporte, entonces el soporte va a reaccionar hacia arriba. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la barra está apoyada sobre él. ¿Sí o no? Es así más o menos. Miren, está apoyando. Entonces, ¿quién va a reaccionar? El marcador, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Le vamos a llamar reacción, fuerza de reacción. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuántas fuerzas tengo? 1, 2, 3 fuerzas. ¿Sí o no? Entonces voy a hacer, para que la barra se encuentre en equilibrio, voy a hacer sumatoria de fuerzas igual a cuánto, o sumatoria de torques igual a cuánto, igual a 0. Pero tengo que elegir un punto de giro, jóvenes. ¿Dónde la voy a elegir? Justamente en la fuerza donde no tengo el gato. Aquí. Puedo elegir yo mi punto de giro en esta fuerza, en este punto, puedo elegir acá, o puedo elegir acá o acá. Yo lo voy a elegir justamente aquí. ¿Por qué? Ya les voy a decir. Miren bien. Sumatoria de torques, para que esté en equilibrio, igual a cuánto? Igual a 0. ¿Sí o no? ¿Cuántos torques van a haber? 1, 2, 3, 4. Porque hay 4 fuerzas. ¿Verdad? Primero voy a empezar por esta fuerza de acá. ¿Ya? F, aplicando la definición de torque, torque igual a fuerza perpendicular por el radio. ¿Sí o no? ¿A qué es igual esto? Primero, ¿cuántos torques van a haber? Bueno, directamente voy a aplicar aquello. ¿Ya? ¿Respecto a quién? Respecto a esto. Ahora, aquí lo que tenemos que imaginar es lo siguiente. Si yo voy a jalar hacia abajo respecto a este punto, ¿cómo va a girar la barra? Miren bien, ahí está el apoyo. Si jalo mi fuerza, ¿a dónde va a girar esto? Antirradio. ¿Sí o no? Por tanto, cuando es antirradio siempre es positivo. F por el radio de la fuerza. Así voy a colocar, directamente ya. Directamente lo que es la definición. ¿Está bien? Pasamos a la otra fuerza. Venimos acá. ¿Ya? Fíjense bien, respecto a este del punto de giro, ¿cómo va a girar? Antihorario, respecto a este antihorario, por tanto va a seguir siendo positivo. La fuerza del peso por el radio de quién? Del peso, respecto obviamente al punto de giro. Bien, ahora, en este caso ya no voy a tomar en cuenta si aquí he puesto el punto de giro. ¿Será que esa reacción provoca un efecto de giro? No. A ver, fíjense bien. Si está acá el punto de giro, ¿será que si yo jalo va a provocar que la regla gire? Si yo empujo hacia abajo, no, imposible. Por tanto, ya no tomo en cuenta. Cuando hay fuerzas donde hemos elegido el punto de giro, ¿ya? Entonces esas fuerzas ya los descartan directamente, no lo van a tomar en cuenta. ¿Listo? Entonces, me paso directamente acá. Respecto a este punto de giro, ¿cómo va a girar? Miren, sentido horario. Entonces, cuando es horario sería el peso del bloque por el radio del peso. ¿Igual a cuánto? Igual a 0 para que se encuentre en equilibrio. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más podemos saber? ¿Tengo la fuerza? No, esta es la incógnita. ¿Ya? Fuerza, porque eso es lo que me está pidiendo. Radio de la fuerza, ¿cuánto vale? El radio de dónde a dónde, siempre del punto de giro a donde se ha aplicado la fuerza. Entonces, de acá hasta acá, ¿cuánto vale? Todo esto mide 1,5. ¿Sí o no? Más el peso de la barra, ¿cuánto mide? 25 newtons. Y el radio del peso, fíjense bien, dice que la longitud de toda la barra, ¿cuánto mide? O sea, de acá hasta acá, dice que es 2 metros. ¿Sí o no? Hasta la mitad, ¿cuánto hay? 1 metro. ¿Y esta otra mitad cuánto sería? A ver, 1 metro, ¿no es cierto? ¿Sí o no?
Entonces, si de acá a acá hay 0,5 metros, de aquí a aquí, ¿cuánto va a haber? Obviamente también va a haber 0,5 metros. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué voy a colocar? El radio, ¿cuánto es? Del punto de giro donde está esta fuerza, ¿cuánto hay? 0,5. Menos el peso del bloque, ¿cuánto vale? 400. Y el radio del peso es del punto de giro a donde está la fuerza. ¿Cuánto hay? 0,5 metros también. Igual a 0. Y aquí utilizamos calculadora. ¿Ya? Y va a ser lo siguiente, jóvenes. A ver. F por 1,5. Voy a colocar así. 25 por 0.5 menos 800 por 0.5. Y este va a ser menos 187,2. Ya, perdón, 0,5 igual a 0. Despejamos. F por 1,5 igual a 187,5. De aquí la fuerza sería 187,5 sobre 1,5. ¿Igual a cuánto? 125 minutos. Ahí está. Esa sería la fuerza entonces que tengo que aplicar, ¿ya? Justamente en este punto, para que mi barra quede completamente en equilibrio horizontal. Es así como se trabaja en la segunda condición de equilibrio. No se olviden que la suma de los torques para que todo el sistema se encuentre en un equilibrio horizontal tiene que ser igual a ¿cuánto? Igual a 0. Y se procede de la forma que les he explicado, jóvenes. ¿Está bien?